Las opiniones y comentarios emitidos en este programa no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes los expresan. Bienvenidos y bienvenidas a Despierta Podcast. Yo soy Sofía Fontanella y hoy tengo un invitado muy especial que quiero mucho. Él es Carlos Vargas o Charlie y ya tiene muchos años que nos conocemos, yo creo que más de 10. Y pues bueno, yo lo invité porque Charlie es escritor, él es periodista, es montañista, es maratonista, es un buen de cosas. Entonces ya saben que me encanta invitar gente que admiro y que quiero mucho. Y pues bueno, él es una de esas personas que hoy me hace particularmente feliz porque tiene muchos años que no nos veíamos. Creo que la última vez fue cuando publicaste el último libro. Sí, y sí. Y pues bueno, de ahí para acá ya pasaron como 4 años, yo creo. Entonces ya era un buen rato. Bienvenido, Charlie. Muchas gracias por invitarme. Sí, hace muchísimo que no nos vemos y sí. Venía recordando que en la facultad también me entrevistaste alguna vez, ahí en unas mesas que teníamos atrás de los edificios. Y dije, otra vez. Sí. Sí, es cierto. Y creo que esa vez, según yo, creo que ahí nos conocimos o algo así. Creo que sí. Porque sí, no coincidimos pues en generación ni nada. No nos hemos visto, pero también te he seguido en redes y me da mucho gusto que estén creciendo también tus proyectos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Charlie. Pues es mutuo, la verdad yo también ahí, por eso me enteré que Charlie es montañista y de hecho aquí miren nos trajo un obsequio. Aquí escribió un artículo en Expansión sobre los glaciares de México. Y pues bueno, hay mucho de qué platicar, pero no nos va a dar tiempo para todo. Entonces me encantaría que platicáramos un poquito de tu faceta como periodista, porque yo sé que en México es complejo, es un tema complejo y creo que a nivel mundial se reconoce mucho que la situación del periodista en México es complicada. Entonces Charlie publicó un libro que se llama Ayotzinapa. Rostros en la oscuridad. El caso Ayotzinapa, y me parece que fue un tema fuerte porque Charlie se fue a Ayotzinapa justo después de que ocurrió pues este suceso y pues hizo este reportaje con casos reales de familiares. Entonces, ¿cómo fue este proceso y cómo es que te atreviste a publicar este libro? Yo estaba en ese momento. Bueno, la desaparición de los 43 estudiantes ocurre en septiembre del 2014. Uh-huh. Yo en ese momento estaba terminando la carrera y yo ya había decidido, yo trabajaba muchos temas dentro de los trabajos que nos pedían en la facultad. Yo trabajaba temas sobre violencia en el país, sobre, pues sí, esta guerra que se nos desató en 2006 y que todavía 20 años después seguimos con las consecuencias. Yo planeaba en ese momento hacer un reportaje sobre las autodefensas en Michoacán y viajo a Michoacán para empezar a hacer este reportaje y justamente la noche en la que viajo a Michoacán es el viernes 26 de septiembre del 2014. Esa misma noche están atacando a los estudiantes en Guerrero, ¿no? Por la coyuntura, por la cercanía, tuvimos a los papás yendo a la Ciudad de México, a los papás de los desaparecidos yendo a la Ciudad de México, pues constantemente. Dije, creo que es mejor irnos por este tema y dejar el tema de las autodefensas de Michoacán para otro momento. Sí. Así es como decidí hacerlo. En ese momento yo ya estaba planeando mi tema de titulación de la facultad, donde estudié Ciencias de la Comunicación y Periodismo. Y pues dije, voy a empezar a hacer y fue tomar la decisión porque, te digo, yo era estudiante y fue como, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo llego a Ayotzinapa? ¿Cómo llego a Iguala? Pues lo primero es agarrar un autobús y ir y a ver si llegas, ¿no? Sí. No había como una claridad sobre dónde llegar a Ayotzinapa. Algunos decían que si llegabas a Chilpancingo ya estaba muy sencillo. Otros que te tenías que ir hasta Chilapa, que ya después descubrí que no, que está más lejos Chilapa. Finalmente llego a Tixla, que es el municipio en el que se encuentra la normal rural de Ayotzinapa. Y
tuve la suerte de que los papás, en ese momento, no sé ahora porque hace ya bastante tiempo que no he ido a la normal, en ese momento los papás se congregaban constantemente en la normal, ¿no? La mayoría de ellos originarios de Tixla, pues nada más caminaban hasta la normal para reunirse en las tardes, para platicar, para hablar sobre las siguientes manifestaciones que iba a haber, ¿no? Y fue así que empecé a hablar con ellos. Con uno de los que hablé era Bernardo Campos Santos, que era padre de uno de los 43, de José Ángel Campos Cantor, que en edad, ya no recuerdo exactamente la edad de él, pero él era el mayor de los 43, era el que tenía más edad. Conozco a su padre, él es uno de las entrevistas importantes del libro, y a partir de eso voy encontrando a otras personas, a la esposa de José Ángel, a sobrevivientes de esa noche. Pues si bien son 43 los que desaparecen y 3 a los que asesinan, había más de un centenar de estudiantes esa noche en Iguala de la Independencia, ¿no? Entonces están todas esas historias ahí regadas de quien corrió hacia el cerro a esconderse, de quien algún vecino de Iguala le abrió la puerta para que se escondiera ahí, ¿no? Y esas historias están en el libro. Esas historias están en el libro, sí. Entonces sí, de verdad que tienen que adquirirlo. Creo que ejemplares físicos ya no hay, ¿verdad? Ya no. Pero en PDF pueden conseguir el libro. Sí, aquí nos pueden contactar. También les voy a dejar las redes de Charlie porque de verdad me parece que es un libro muy bueno. O sea, es muy impactante, la verdad. Sí. Sí. Y te digo, fue para titularme y justamente Melchor es el profesor Melchor es el que lo convierte en libro después. Sí, Melchor, te queremos. Sí. Melchor es como un padre para nosotros, como un padre postizo para nosotros. Justo en la mañana te digo que estaba platicando como de cómo nos conocimos y pues bueno, Melchor creó este gran proyecto que es Rostros en la Oscuridad, que es una serie de libros que sobre temas engorrosos, sobre temas de los que no se habla mucho desde una perspectiva más real, por decirlo así. Y pues uno de esos números es Rostros en la Oscuridad, el caso Ayotzinapa. Y otro de los libros de Charlie es el de Rostros en la Oscuridad, Noches Rotas. Noches Rotas. ¿Ese todavía hay en físico? Todavía quedan muchos. Todavía queda en físico, entonces para que lo adquieran. ¿Y de qué va, Charlie? Y cuando terminé la carrera, me titulé con el Rostros en la Oscuridad de Ayotzinapa y empecé a trabajar en el periódico digital, Sin Embargo. Ahí empecé como coeditor. Después hice un reportaje justo sobre las comunidades desplazadas en Chilapa. Y a partir de ese reportaje me hicieron reportero, Sin Embargo. Y no estuve tanto tiempo como reportero, yo creo que máximo 6 meses. Pero en esos 6 meses la tarea que me dejaron fue hacer entrevistas. En su mayoría la tarea que me dejaron fue hacer entrevistas a familiares de víctimas de feminicidio, de desaparición o de homicidio en el país. Hice muchísimas entrevistas, yo creo que entre 25 y 30 entrevistas en esa época. Y en algún momento igual regresé a la facultad y presenté esas entrevistas en una clase de Melchor. Y él dijo, oye, pues es que ya tienes muchos capítulos para que lo volvamos a conjuntar en un libro, ¿no? Y yo dije, bueno, sí, pero están publicadas en Sin Embargo, porque a final de cuentas era mi trabajo. Sí. Lo que hice en ese momento fue preguntarle al director, que es Alejandro Páez Varela, si él me daba la autorización de tomar mis textos y llevármelos y me dijo que sí. Este libro iba a salir a principios del 2020, pero fue cuando empieza la pandemia y ahí se atoró. Se atoró. Ya no recuerdo exactamente en qué año salió, creo que en 22, 23, pero se tardó. Mira, 2023 se tardó 3 años después. Sí. ¿No? Pero estos textos los pueden encontrar separados en Sin Embargo, están todavía ahí. Yo ya no trabajo ahí, pero todavía están. O en su conjunto en Rostros en la Oscuridad. En Noches Rotas. Noches Rotas. Y son las entrevistas que hice en ese momento a las familias de las víctimas. Ay, no, pero sí me parecen son temas muy importantes porque creo que justo no se habla de eso, ¿no? Digo, podemos ver los titulares
y las noticias, ¿no? La descripción de lo que pasó, pero creo que algo que tiene la entrevista súper rico y la entrevista a familiares o conocidos de las víctimas es que justo nos pueden dar un contexto mucho más íntimo y más profundo de quién era la persona, ¿no? O sea, porque creo que generalmente en los medios nos muestran un número más, ¿no? Una cara más, una foto más, pero es una persona completa. Sí. Y creo que justamente eso es lo que rescatan los libros de Charlie y en general el proyecto de Rostros en la Oscuridad, ¿no? Como que es el hecho de ver a las personas como seres humanos complejos que tienen una vida, una historia y que están aquí. O sea, que podríamos ser cualquiera, Entonces creo que uno de los objetivos de estos libros justo es pues generar esta conciencia, ¿no? En las personas de esta persona podría ser tú, podría ser tu hermana, podría ser tu mamá, tu primo, tu amigo. Y pues creo que esto se logra en los libros de Charlie también. Entonces, adquiéranlos, de verdad, vayan a comprarlos en físico. Ojalá que deberíamos organizar otra vez algo con Mel y presentar nuevamente los libros de Rostros porque están ahí olvidados y creo que son cosas muy, muy buenas, o sea, muy, muy padres. Y pues dentro de esto, tus libros, Charlie. Gracias, ¿no? Gracias. Nada más te quería comentar, ya se me pasó. Este se llama Noches Rotas porque durante el tiempo que fui reportero, encontraron unas fosas en un municipio de Guanajuato. Y yo viajé a ese municipio y cuando iba viajando me puse en contacto con un colectivo de búsqueda y la persona que estaba a cargo era una mamá de una joven desaparecida ahí Ella me dijo, vamos a ir a las fosas, únete a mí, no se puede entrar prensa, pero bueno, tú decimos que eres mi sobrino, ¿no? Ella me metió a ese día, estuve ahí mientras los papás... pues sí, rasgan literalmente la tierra para buscar a más desaparecidos. Y llegó la hora de la comida y nos subimos en un autobús y los papás empezaron a contar lo que soñaban. Y entonces todos decían que soñaban del momento en el que se llevaban a su familiar, ¿no? Que soñaban, los llaman los mañosos, la maña, ¿no? Es el momento en el que se llevan a mi familiar los de la maña, ¿no? Y entonces todos tienen esta coincidencia de que en las noches soñaban eso, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, si en las noches tienes esto que te rompe el sueño, ¿no? Y fue de ahí que dijimos, bueno, que se llame Noches Rotas, ¿no? Ay, qué padre. No quería contar eso. No, está genial, porque o sea, como que se me fue la onda ahorita, pero sí dije, ¿por qué se llamará Noches Rotas? Como que tenía esa duda. Sí, pero pues sí. Y es muy, es que sí, me parecen de verdad como, pues sí, temas muy, muy duros. Yo me acuerdo una vez que para el Machetearte hice una entrevista a una mamá, una mamá buscadora de las muertes de Juárez. Y pero sí estuvo ahí medio intenso porque me acuerdo que yo conocí a esta madre en una marcha, justo como creo que fue del 8M, y venía todo un colectivo de las madres buscadoras. Se llamaba su colectivo Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Okay. Y pues sí, digo, las historias coinciden en lo mismo, o sea, esta cuestión de que empiezan a vivir una especie como de estrés postraumático y que perdura, ¿no? Sí. Y que perdura porque no es lo mismo saber que asesinaron a alguien y que sabes dónde y cómo pasó o que murió, a que alguien haya desaparecido, ¿no? O sea, como que realmente no tienes una respuesta, no hay a lo mejor algún día aparece, a lo mejor no, o sea, como que se queda en la posibilidad de lo que sea. Sí. Entonces creo que justo eso es lo que a nivel psicológico pues afecta mucho más a las personas que son familiares o conocidos de alguien que desapareció. Sí. ¿No? Sí. Entonces sí es como muy, muy intenso. Pero pues qué padre el trabajo que haces, Charlie. A mí la verdad es que siempre me gustó mucho. O sea, yo desde que te conocí dije, no, ese tipo quiero que sea mi amigo. Porque, pues sí, o sea, como muy, muy brillante. Y ya luego me enteré que eres maratonista y ahora montañista. Y aquí como dato para que sepan el nivel de montañista, ya se aventó tour, o bueno, esta ruta de las 12 montañas más altas de México. ¿Qué se necesita para ser montañista a nivel mental? Porque digo, una cosa es ser escritor, reportero, pero se necesitan otras habilidades, tanto mentales como emocionales, pues para aguantar
Sí. ¿No? Sí. Pues digo, toda mi vida hice deporte, jugaba fútbol casi siempre, era muy pambolero. Y luego mi mamá, ella corrió muchos años de su vida, muchos años, y en algún momento yo empecé a vivir solo hace, pues más o menos en el tiempo en el que empecé a hacer el reportaje de Ayotzinapa, hace como 12, 13 años. Y pues ya sabes, cuando empiezas a vivir solo como que no tienes conciencia de muchas cosas. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que no tenía conciencia era que pues tenía que comer saludable. Es lo principal, creo, ¿no? Y entonces pues ya a mí se me hacía muy fácil irme en las noches a comer tacos y quesadillas y eso me empezó a afectar físicamente. Al grado en el que terminé en el hospital y el doctor me dijo, bueno, mira, todavía estás sano. Si estás ya estás subiendo de peso, porque comes puras cosas que no debes de comer. Pero tú decides, o sea, porque eres joven, tienes tiempo para decidir si quieres gastar tu dinero que vayas a trabajar en medicinas o en otras cosas, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, pues tengo que encontrar un deporte que me haga alejarme de los vicios de la comida. ¿No? Y dije, bueno, mi mamá corría, voy a empezar a correr como ella. Empecé a correr una vuelta, le daba una vuelta al parque y me cansaba, ¿no? Pero le fui subiendo y terminé corriendo. Mi primer maratón lo corrí en la Ciudad de México en el 2016, o sea, hace 10 años. Y de ahí me jalé, me fui tendido, ¿no? O sea, fue 17, 18, 19, 20. En el 19 corrí también el de Guadalajara, 21. Bueno, por ahí está el maratón de la pandemia, que se movió la fecha. Okay. No sé si el 20 o el 21. 22, 23, 24. Y hasta el año pasado ya no lo corrí, el maratón de la Ciudad de México, ¿no? Este año estoy inscrito, pero no sé si lo voy a correr. Y pues lo que aprendí en el maratón, porque son muchísimos kilómetros, ¿no? Antes empezaba aquí en Cebú y era hacia el Zócalo. Ahorita ya es del Zócalo para... No, era al revés. Antes era del Zócalo para acá, ahora es de Cebú para el Zócalo. Okay. Y lo que aprendí fue eso, a desconectar un poco la cabeza del dolor físico, tal vez. No sé si se puede o se logra, pero es como que lo que creo que se tiene que hacer en un maratón, porque en 42 kilómetros vas a sentir mucho dolor, mucha fatiga, mucho cansancio. Vas a querer ya no estar ahí. Sí. Entonces, pues tienes que llegar un momento en el que tu mente es como, ok, tú sigue corriendo. Sí. ¿No? Y eso es lo que estuve haciendo, corriendo, hasta que finalmente, por una persona que conocí en la facultad, Ángel Caballero, fue que me acercó a empezar a subir montañas. Empezamos en las Tranquilas, en los Dínamos, en lugares aquí cerca de la Ciudad de México, el Pico del Águila en Alajusco, ¿no? Y él un día me dijo, pues te veo emocionado, deberías de intentar hacer las 12 montañas más altas del país, que tenemos en nuestro país 3 montañas de más de 5,000 metros de altura y 9 montañas de más de 4,000 metros, que son las 12, ¿no? Y empecé y sí se pudo. Sí se pudo. Subimos el Pico de Orizaba, Iztaccíhuatl, otra montaña que mejor no digo porque si no puede venir Protección Civil. Ok, está bien. El Nevado de Toluca, el Teyol, Sierra Negra, la Malinche, el Cofre de Perote, el Nevado de Colima, el Monte Tlaloc, el Monte Telapón, Tacaná, que está justo en la frontera con Guatemala. Cuando te paras en la punta de Tacaná, estás justito en la frontera de ambos países. Y luego ya terminamos las 12 montañas y entonces dijeron, pues deberíamos empezar a subir montañas en otros países, ¿no? ¿No? Y fue lo que hicimos y es lo que estamos haciendo ahorita. ¿Cuáles has subido en otros países? Subí en el 2024 el Chimborazo, en Ecuador, que es una montaña de 6,200 y tantos metros. Muy bonita, o sea, es como...
para los que han visto el Pico de Orizaba, es como el Pico de Orizaba, pero más grandote, ¿no? También en Guatemala subí a Catenango, el Volcán de Fuego, hasta donde se puede pasar, que ya ves que todavía avienta material el Volcán de Fuego. Y el próximo mes vamos a ir a Perú a subir otras montañas por allá. Ay, qué buena onda. En julio. Sí, todavía estamos en junio, sí. Sí, qué padrísimo. Oye, Charlie, y en este proceso de subir montañas, te digo, también es diferente al de correr, ¿no? Sí. Porque, o sea, yo digo, una amiga, cuando empecé a correr, ella me decía, corre 3 kilómetros, Sofía. Después del 3er kilómetro, vas a pensar que puedes correr lo que sea, ¿no? Sí. Y eso hice, ¿no? O sea, la primera sí fue como de, ay, no, qué cansancio. Y luego era el segundo, ay, no puede ser. Luego ya llegando al 3 me ardían las piernas. Y luego dije, bueno, ya pasé el tercero, pues vamos a seguirle, ¿no? Y así seguí. Yo no he hecho un maratón, lo máximo que he corrido creo que son 23 kilómetros. Pero lo que se requiere en montaña es distinto. Sí. Son habilidades diferentes y creo que también ahí juega mucho, pues como no sé si un entrenamiento mental también y físico, ¿no? O sea, porque pues obviamente entre más altura como que pues, te va faltando más el aire y estas cositas. Entonces, ¿cómo te preparaste tú mentalmente pues para eso? Mentalmente, creo que ya traía todo este contexto de los maratones, de que te digo que lo que aprendí era justamente lo que dices, después del 3er kilómetro como que tu cuerpo ya, yo uso la palabra se entabla, ¿no? O sea, puedes ya, a lo mejor sufres muchísimo y a lo mejor vuelves a tener otro periodo de sufrimiento entre el 10 y el 13 y así, pero tu cuerpo llega un momento en el que dice, bueno, pues tenemos que seguir, ¿no? Eso trabajé mucho en el no evitar. Lo que pasa mucho con las personas, y también me llega a pasar a mí, es que a veces sentimos un poco de dolor y en ese momento o nos sentimos incómodos, un poco me siento incómodo, ya esto ya no me está gustando y ya lo abandonas, ¿no? O ya dices, ya después. Lo que yo he tratado de trabajar es eso. En el momento que me sienta más incómodo es cuando hay que seguir. Porque es lo que termina por darte ese plus para la siguiente vez que regreses. O sea, si en ese momento te sentiste incómodo a las 2 horas, a lo mejor ya la siguiente vez te vas a sentir incómodo a las 4 horas, ¿no? Y así vas avanzando. Que igual puedes subir montañas durante muchos años y eso no te... algo que he aprendido es que cada montaña es diferente en cada momento en que la subes. Es decir, puedes subir hoy el Iztaccíhuatl, lo puedes subir en un mes y a lo mejor hoy lo subes corriendo y en un mes lo subes sufriendo, aunque es la misma montaña. Por las condiciones, porque a lo mejor tú no amaneciste bien, a lo mejor no dormiste bien, a lo mejor no has comido bien, ¿no? Entonces eso he aprendido mucho con las montañas, que no somos los mismos y las montañas son las mismas. Ni hoy ni mañana, ¿no? Sí. Y lo que trato de hacer ahora es justo cuando empiezas a sentir ese sufrimiento, ese dolor físico, es como de, no, o sea, concéntrate, no te me rindas ahorita, ¿no? Y eso. ¿Y siempre ha sido así? O sea, ¿no ha habido un momento en el que digas, no, ahora sí me rendí, ahora sí solté? O sea, como, más bien me gustaría saber cómo aprendiste a no rendirte. No recuerdo un momento en el que me haya detenido y haya dicho, no, ya me tengo que regresar. Pero sí recuerdo momentos en los que me he detenido y he dicho, oye, ya no puedo, ¿no? Que eso trato de evitarlo, porque sí, o sea, sí juega en contra tuya. Tú decirte, ya no puedo, y es como que le pones una barrera a tu cuerpo, así como, pues ya el día dijo. Sí. Me ha ocurrido eso, que he dicho, ya no puedo, pero he seguido, ¿no? Pero no ni en los maratones me tocó una vez que amanecí ese día enfermo del estómago y dije, oye, o sea, ni de chiste voy a poder. Dije, bueno, vamos a correr 10
y del 10 vemos, ¿no? Ujú. Y cuando llegué al 10 dije, ok, todavía no pasa nada grave. Vamos a correr al 20. Ujú. Y así, pero el cuerpo sí, obviamente va como que sintiendo Sí. ¿no? Te vas deshidratando. Los corredores hay un momento en el que lo llaman el fenómeno de la pared, que por lo regular pasa después de las 3 horas de estar corriendo, que es cuando el cuerpo, entiendo, se queda sin nada de energía, no encuentra dónde agarrar energía, entonces empieza como a absorber entre la grasa, entre el músculo, entonces tu cuerpo ya lo sientes así como duro, ¿no? Como que ya no quieres avanzar. Te digo, no me ha pasado que me he quedado parado y me he rendido, pero sí me he quedado parado y he dicho, ya no puedo, y lo pienso y digo, bueno, vamos a seguir, ¿no? Eso sí me ha pasado, sí. ¿Y qué sientes cada que, o sea, por ejemplo, cuando te ha llegado esa frustración o cuando estabas enfermo y seguiste, cuando terminas el maratón o cuando llegas hasta donde puedes llegar de la montaña, ¿qué se siente? Mucha satisfacción, sí. He aprendido, también con el paso de los años he aprendido a disfrutarlo más el subir las montañas. Cuando empecé ese reto de las 12 montañas, como que estaba muy obsesionado de tengo que llegar a las 12 cumbres, ¿no? Y no puedo fallar. Y me puedo sentir muy mal, pero no puedo fallar, porque tengo que llegar a las 12 cumbres. Okay. Y sí llega un momento en el que pues no disfrutas el camino al hacer eso, porque tú solito ya traes... Te pones la presión. Y con el paso de los años me he quitado eso. O sea, digo, bueno, si no llegamos está bien, si llegamos... O sea, lo ideal sería llegar, sí. Pero si no llegamos también está bien, ¿no? Dicen mis amigos montañistas que la cumbre no es llegar a la cumbre, sino que regreses a tu casa, ¿no? Porque es muy fácil dar toda tu energía para llegar a la cumbre, pero y luego para bajar, ¿no? Para regresar a tu casa necesitas todavía más energía. Es la mitad del camino a la cumbre, ¿no? Sí, sí es cierto. Es verdad. Yo no había pensado en eso, pero es real. Una vez escuché un podcast donde una montañista estaba platicando de su experiencia. No me acuerdo qué montaña fue, pero dice que mientras iba subiendo se iba encontrando cadáveres, ¿no? O sea, como de gente que se quedó congelada por ahí, ¿no? Entonces decía como que se necesita como mucha fortaleza psicológica, pero justo ahorita que lo dijiste me acordé de eso, o sea, porque ella decía lo mismo. El chiste no es ir a la montaña, es que regreses vivo a tu casa, ¿no? Sí, porque puede reventar el volcán, o sea, pueden pasar 1000 cosas, ¿no? Pero creo que justo lo que dices, creo que tiene todo que ver el que hoy te permitas decir, bueno, vamos a hacer hasta donde se pueda, como lo logremos, y disfrutar del camino, porque igual con la obsesión de tener que llegar a la meta y a tu número, pues te vas perdiendo de la convivencia quizás con tus amigos, de disfrutar el viaje, de pensar en que es claro que tienes que regresar, ¿no? Sí. Porque si no, pues ¿cómo, no? Entonces sí, eso me parece como súper importante. ¿Y crees que esto que has aprendido, digamos, tanto en el maratón, bueno, en los maratones, como en las montañas, o sea, esta cuestión como mental y de disciplina física y de alimentación y de todo esto, todo este conjunto, ¿crees que te ayuda en tu vida cotidiana, quizás en otras decisiones de la vida o en tu vida en general? Sí, totalmente. Sí, creo que sí, creo que me ha ayudado a justo entender muchas cosas. Digo, todos tenemos nuestros momentos en los que no llegamos a ser las mejores personas, ¿no? Creo que justamente las montañas ayudan a eso, a entender. Ahora que vamos en grupos grandes, creo que algo que entiendes y aprendes es justo a ser empático, pero no nada más en el discurso, sino ya en la acción. Porque es muy fácil decir, no, yo sí entiendo a todos. Es diferente tú tal vez ya haber sufrido una montaña 2 veces y ir acompañando a alguien que la va sufriendo por primera vez y entender, bueno, va a esta velocidad, va a este ritmo. Hay que escuchar su respiración, saber que está bien, ¿no? Creo que sí, creo que me ha ayudado a eso, a
a ser empático en esas cuestiones, entender sí, digo yo, el sufrimiento que estamos pasando todos, ¿no? En ese momento, ¿no? Que eso te lo puedes trasladar tal vez a la vida cotidiana, sí, creo que sí. Okay. Al compañerismo, al que no abandonas a alguien, ¿no? ¿No? A partir de la pandemia justamente se puso de moda, bueno, no quisiera decir de moda, pero mucha gente, se hicieron muchísimos grupos de montañismo. Antes, digo, yo no era montañista antes, pero las personas que sí lo eran, hablan de eso. Es un fenómeno que se detona en la pandemia, porque mucha gente dijo, pues no puedo ir a los lugares concurridos, me voy con un grupito de 5 a la montaña, ¿no? Y a partir de esos grupitos de 5, a lo mejor alguien dijo, sí me gusta ir con ellos, pero mejor yo voy a hacer mi grupo. Y así se empezó a hacer muchos grupos de montañismo a partir de entonces. Y lo que ha pasado a partir de eso es que también han salido guías. Pues yo no estoy en contra de que cobren o de que o que cobren por llevar o que cobren por guiar, porque al final de cuentas es un trabajo que están haciendo. Pero hay guías que cobran y que aparte abandonan a la gente, por ejemplo, ¿no? O sea, no tienen... O sea, les vale. O sea, lo único que quieren es ganar dinero y no piensan en el otro. O sea, si alguien va muy cansado, es como de, pues sigue o tú te abandonamos aquí, ¿no? Eso, o sea, sí he leído muchos testimonios sobre eso. Me ha tocado ver también en algunas salidas a guías así. Que pareciera que, pues sí, en lugar de ir guiando a alguien para que logre hacer su cumbre, pareciera que van compitiendo en contra de las personas que llevan, ¿no? Entonces creo que ese es otro valor que aprendes dentro de la montaña, o no lo aprendes, ¿no? El ser compañero, ¿no? Sí. Qué padre, Charlie. Y sí, justo te iba a preguntar así como de, oye, ¿y tú has visto casos así? Como de gente que abandonara pues a las personas o así. Sí. Sí, de mis primeras salidas me tocó un grupo, ya ni recuerdo cómo se llama el grupo. Fuimos a la Malinche, eran como 5 guías y eran como 30 personas clientes, ¿no? Por llamarlos de alguna forma. Y el guía que iba hasta adelante, pues obviamente hay mucha gente que dice, vámonos hasta adelante para así llegar, ¿no? No sé, ese guía yo creo que se llevó unos 15 de los 30 y en el camino fue abandonando a la gente. Y parecía que iba echando carreras, o sea, llegó un momento en el que, o sea, este chavo no entiende que él es el guía, ¿no? Que él nos tiene que llevar a todos. Y sí, ¿no? Y aparte era de noche, ¿no? Y los iba dejando así como, pues ahí espera al siguiente guía que viene en 20 minutos y te alcanza aquí. Y ahí iba abandonando en el camino a la gente. Ay, no. Sí, me ha pasado mucho. Y se debe sentir bien feo, ¿no? O sea, por ejemplo, imagínate quienes van, como dices, de su primera vez. Sí. De repente te quedas ahí y ni conoces el lugar y obviamente se vuelve una mala experiencia, ¿no? Sí, mala experiencia y a lo mejor ya no regresa esa persona, ¿no? Nunca más. Así es. Oye, Charlie, platícanos de este reportaje que hiciste en Expansión sobre los últimos glaciares. Sí, pues justo cuando hicimos este reto de las 12 montañas, yo nunca había estado en un lugar con nieve y creo que la primera vez, cuando fue el primer glaciar que pisé, fue el del Pico de Orizaba. El primer glaciar que pisé fue el del Pico de Orizaba, que es el gran glaciar norte. Cuando llegamos la primera vez que llegué fue en abril del 2023, cuando subí al Pico de Orizaba. Para mí fue muy impresionante estar ahí, porque es como, ¿en dónde estamos, no? O sea, porque yo nunca lo había visto. O sea, son cosas que solamente había visto en películas, estos paisajes blancos donde te paras y para donde voltees está blanco. Yo me quedé muy impresionado con el glaciar del Pico de Orizaba. Después fuimos a Iztaccíhuatl y también pasamos uno de los glaciares. Y son lugares donde digo, y ahorita te cuento lo del Chimborazo, son lugares donde digo que se queda algo de ti. O sea, como que dices, uy, yo tengo que regresar siempre a ese lugar, ¿no? Porque ahí se quedó algo de mí. Y a mí me pasó con los glaciares del Pico de Orizaba y con Iztaccíhuatl, que son las únicas montañas mexicanas que tienen glaciares.
Y bueno, el año pasado empecé les planteé a mi jefa que quería hacer un reportaje sobre eso. Uh-huh. Digo, ya lo había vivido. Y entrevisté justamente a Ángel Caballero, que es la persona que me llevó a las montañas. Él es Uh-huh. guía de alta montaña. Uh-huh. Y también a un experto de la UNAM, vulcanólogo. Y a personas que viven en las inmediaciones de los glaciares o de las montañas, ¿no? Uh-huh. Porque realmente los glaciares están muy alto, muy Uh-huh. alto. No hay, o sea, así que tú digas, ¿alguien vive ahí? No. Uh-huh. Y fue lo que hicimos. En México nos quedan 3 glaciares, uh-huh, nada más. Hace algunos años teníamos decenas de glaciares, que eran en el Pico Orizaba, Iztaccíhuatl y en el Popocatépetl. En el Popocatépetl se extinguieron a partir de que despertó el uh-huh, volcán por las temperaturas. En el Pico Orizaba queda el Gran Glaciar Norte y queda el glaciar de la Panza y el glaciar del Pecho. uh-huh. El último que se extinguió fue en el 2018, muy recientemente, el glaciar de Ayoloco. Uh-huh. En ese momento, expertos de la UNAM, que son los que han trabajado las últimas décadas uh-huh, el tema de los glaciares mexicanos, pusieron una placa ahí donde estaba el glaciar de Ayoloco, que dice aquí estuvo el glaciar de Ayoloco y retrocedió hasta extinguirse en el 2018. Solamente ustedes sabíamos lo que teníamos que hacer para salvar los demás glaciares, solamente ustedes sabrán si lo hicimos. Y es un mensaje para, pues sí, las generaciones que vienen después, ¿no? Recientemente hablé con uno de esos expertos y él me decía, ya no hay forma de... O sea, 8 años después, no hay forma. O sea, nuestros 3 glaciares van a desaparecer, ¿no? Puede pasar dentro de 5 años o dentro de 10 o dentro de 20, pero no vamos a tener más glaciares mexicanos, ¿no? Y México, en el continente, más bien en la historia reciente, el único país que ha perdido todos sus glaciares es Venezuela. Es decir, nosotros es muy probable que seamos el segundo país de ¿no? Nos vamos a llevar la plata en perder nuestros glaciares, que tiene que ver con el calentamiento global, con la contaminación, con la interacción humana. Por ejemplo, durante la pandemia me contaba Ángel Caballero, el guía, me contaba que durante la pandemia sí vio cómo el glaciar como que ganó fuerza, los glaciares ganaron fuerza, porque pues la gente no podíamos salir, no había la contaminación que había, pero pues eso se terminó muy rápido, ¿no? Y pues es eso, se llama Los Últimos Glaciares Mexicanos y les cuento exactamente sobre estos 3 últimos masas de hielo que tenemos. Ay, qué padrísimo. No, pues sí, me lo voy a aventar al ratito. Gracias. Para tenerlo. Y ay no, pues me ha encantado tenerte aquí, Charly. Lamentablemente se nos acaba el tiempo de este episodio. Pero pues bueno, un mensaje último sobre esto que hemos platicado que te gustaría compartirle a la gente. Creo que sería bueno quizás tomar conciencia sobre lo que está pasando en el planeta. Entonces, tú que lo has visto, ¿qué consejo le das a la gente? Lo que les aconsejo es que vayan a los lugares, pero que vayan con respeto a los lugares, ¿no? No caería en estos consejos de cuiden el planeta y báñense en 5 minutos, porque ya vimos cómo está la situación de cómo los líderes mundiales son los que terminan destrozando el planeta, y no importa si nosotros nos bañamos en 5 minutos o en 1 hora, porque ¿no? Ante lo que hacen, no hay. Entonces sería eso, que disfruten los lugares, pero respetándolos mucho. También algo que me gusta decir siempre que hablo con Melchor, y que es un poco su filosofía, es de que hagan las cosas con pasión. Todo lo que hagan, si es correr, si es subir montañas, si es pintar, si es escribir, si es hablar en radio, si hacen videos, lo que hagan, que lo hagan con mucha pasión, ¿no? Y eso. Ay, Charly, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad es que disfruté mucho de platicar contigo, de saber estos nuevos chismecitos que yo no me los sabía. O sea, digo, obvio, te sigo en redes, es un gran influencer montañista ahora. Y
pero pues bueno, ya platicar aquí en persona pues es diferente. Entonces, muchas gracias, Charly, muchas gracias por haber venido. Aquí les dejo sus redes para que lo sigan y vean todo lo que sube de montañas, pero también que consuman su trabajo, porque es muy bueno, muy recomendado. Compren sus libros, de verdad lo valen muchísimo. Y pues eso, Charly, muchísimas gracias por todo. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Y pues gracias a ustedes por seguir aquí en un episodio más de Despierta Podcast. Nos vemos, bye.